11:55 de la noche, 11 de diciembre de 1944. 5 embarcaciones japonesas se movían hacia la playa en Bahía de Ormoc, Leyte. No corrían, no zigzagueaban. Procedían con la confianza de barcos que habían completado esta ruta antes. 9 convoyes importantes ya habían forzado su camino a través de estas aguas. Más de 34,000 soldados japoneses habían alcanzado Leyte por esta ruta. Esta noche se esperaba que fuera rutina. Otro desembarco, otro refuerzo, otro retraso impuesto al avance americano. Desde cubiertas de esos barcos, nada sobre la noche parecía inusual. Esa suposición probaría ser fatal. Menos de 20 minutos después, las 5 embarcaciones serían destruidas. No dañadas, no rechazadas, destruidas. Hundidas o destrozadas más allá de uso. El arma que logró esto no fue acorazado, crucero, aeronave ni artillería costera. Fue un cazatanques americano. 3 de ellos, disparando total de 15 proyectiles en 18 minutos con 0 bajas americanas. Un cazatanques no es arma naval. Una división de infantería no combate una marina. Así no opera guerra moderna. Exactamente por eso el Departamento de Guerra cuestionaría después si este enfrentamiento realmente había ocurrido. Bahía de Ormoc no parecía significativa en la mayoría de mapas. Una curva poco profunda en costa occidental de Leyte, sin playas famosas, sin características de terreno dramáticas. Pero para diciembre de 1944, se había convertido en la pieza de agua más peligrosa en Filipinas, porque representaba el último lugar donde fuerzas japonesas podían mover refuerzos en números significativos. Cada otra ruta había sido cortada. Aeronaves americanas dominaban cielos diurnos. Destructores y cruceros cazaban de noche. Puertos orientales habían caído. Carreteras de montaña se habían vuelto zonas de exterminio. Eso dejaba a Ormoc, una bahía, una aproximación estrecha, una oportunidad restante para sostener la campaña terrestre. Desde finales de octubre hasta 11 de diciembre, el ejército imperial japonés intentó 9 operaciones importantes de refuerzo hacia Leyte a través de Bahía de Ormoc. No patrullas pequeñas, no barcazas individuales, convoyes organizados. En total, aproximadamente 34,000 tropas fueron empujadas a pesar de pérdidas constantes. El costo fue severo. Los japoneses perdieron al menos 20 embarcaciones de transporte, 6 destructores, un submarino, 3 barcos de escolta y una patrullera. Fuerzas americanas perdieron 3 destructores, un transporte de alta velocidad y 2 buques de desembarco medianos. Esto no era remanso tranquilo. Historiadores navales después caracterizarían Bahía de Ormoc como una de las batallas de interdicción más sostenidas de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, los japoneses continuaron intentando desembarcos porque necesidad operacional lo demandaba. El general Tomoyuki Yamashita se había comprometido a hacer Leyte decisiva. Si Leyte resistía, Filipinas podría permanecer disputada. Si Leyte caía limpiamente, el camino a Luzón se abriría completamente. Yamashita entendía las matemáticas. Sin refuerzos, el 35º ejército japonés en Leyte sería privado de munición, comida y reemplazos. Con refuerzos, incluso costosos e incompletos, podían continuar resistiendo. Retraso representaba victoria. Cada semana adicional en Leyte significaba más bajas americanas en otros lugares. Esa lógica estratégica, aunque brutal, era consistente. Explica por qué 5 barcos estaban dispuestos a aproximarse a esa bahía de noche, incluso después de meses de pérdidas. En tierra, la situación se había comprimido rápidamente. La 77ª División de Infantería había ejecutado desembarco anfibio al sur de Ormoc el 7 de diciembre. No fueron anticipados allí. Planificadores japoneses asumieron que fuerzas americanas avanzarían a través de montañas. En cambio, la división empujó 37 kilómetros en 72 horas. Destrozó posiciones defensivas preparadas, cruzó ríos bajo fuego y capturó pueblo de Ormoc
para 10 de diciembre. La ubicación era escombros. Infraestructura estaba destruida. Sin embargo, capturar el pueblo no detuvo operaciones de refuerzo. Barcos continuaron llegando de noche, descargando tropas directamente en playas aún cubiertas por fuego defensivo japonés. Esto creó problema que ningún manual de campo abordaba adecuadamente. La marina no podía mantener presencia continua en agua poco profunda. Lanchas P-T eran efectivas pero limitadas en número. Aeronaves no podían operar efectivamente en oscuridad sin iluminación. Divisiones de infantería no estaban equipadas para combatir embarcaciones navales. En papel, esto debería haber producido estancamiento. En realidad, demandó adaptación. La 77ª División de Infantería nunca pretendió ser excepcional. Reactivada en marzo de 1942, llenada primariamente con hombres de Nueva York y Nueva Jersey, muchos reservistas, muchos reclutados tarde, muchos ya pasados de edad donde el ejército prefería soldados de infantería. Su edad promedio era aproximadamente 32 años. En ejército donde jóvenes de 19 y 20 años constituían la norma, eso importaba. Otras divisiones lo notaron. Desarrollaron apodo que eventualmente se volvió oficial: los viejos bastardos. Lo que raramente se enfatiza es que los hombres mismos aceptaron esta designación. No intentaron competir con unidades más jóvenes en velocidad o agresividad. No romantizaron asaltos frontales. Habían vivido vida suficiente para entender costo y desperdicio. Cuando aprendieron guerra, la aprendieron como problema requiriendo solución eficiente. Las estadísticas de combate de la división cuentan historia más clara que retórica. A través de toda la Guerra del Pacífico, fuerzas americanas mataron aproximadamente 2.200.000 soldados japoneses y capturaron cerca de 50.000. Eso produjo tasa de captura de aproximadamente 2.2%. La 77ª División de Infantería capturó 358 prisioneros, mientras mataban más de 43.000 soldados enemigos. Tasa de captura de 0.8%, un tercio de la tasa de cada otra unidad americana en el Pacífico. En Leyte solo, en 6 semanas de combate, mataron 19.456 tropas japonesas y capturaron 124. Esos números no emergen de cargas imprudentes. Resultan de doctrina enfatizando potencia de fuego, paciencia y negándose a exponer hombres innecesariamente. Esa doctrina llevaba nombre en su ápice: Mayor General Andrew D. Bruce. Bruce tenía 49 años cuando asumió comando. Oficial de artillería de carrera, no romántico de infantería. Creía en matemáticas y trayectorias, no en eslóganes. Creía que coraje sin potencia de fuego representaba desperdicio, que maniobra sin armas de apoyo era suicidio. Entrenó la división consecuentemente: enfatizar disciplina de fuego, evitar asaltos frontales, maniobrar alrededor de puntos fuertes en lugar de a través de ellos, permitir que artillería y armas pesadas logren la matanza. Infantería existe para ocupar terreno, no para demostrar valentía a través de bajas. El enfoque de Bruce era frío, casi burocrático. Sin embargo, produjo resultados que asombraron incluso a otros comandantes americanos. La 77ª no luchaba más duro que todos los demás. Luchaban con mayor precisión. Para la noche del 11 de diciembre, los hombres posicionados a lo largo del frente de agua de Ormoc eran veteranos que ya habían aprendido una lección repetidamente. Si permites que el enemigo dicte términos, pagas en sangre. No eran aficionados exhaustos reaccionando emocionalmente. Eran soldados metódicos que ya habían roto doctrina en Guam, ya la habían doblado en Leyte. Para ellos, el manual era material de referencia, no escritura sagrada. Cuando barcos japoneses se aproximaron a la bahía, estos hombres vieron problema táctico con solución matemática. El riesgo de acción parecía menor que el riesgo de esperar. A las 11:55, los hombres a lo largo del frente de agua ya estaban en posición. Sin gritos, sin ajustes de último minuto. Órdenes habían sido distribuidas 20 minutos antes.
Rastrear embarcaciones, esperar iluminación, disparar bajo comando. La bahía se extendía ante ellos, negra y plana, rota solo por movimiento lento de formas oscuras contra agua más oscura. 3 barcos inicialmente, luego más atrás. 5 en total. Transportes y barcazas pesadas con hombres y equipo, moviéndose lentamente porque agua poco profunda no perdona velocidad. Nadie en costa poseía certeza de que esto funcionaría como planeado. Los cazatanques M10 habían sido traídos a Leyte para combatir blindaje estilo alemán que no existía en Filipinas. Sus cañones de 3 pulgadas nunca habían sido disparados a barcos. Nadie había probado penetración contra placa de casco. Nadie poseía tablas de deflexión para objetivos en agua. Si los japoneses abrían fuego, los M10 eran de techo abierto, vulnerables, expuestos. Esto no era valentía imprudente, era incertidumbre controlada ejecutada deliberadamente. A medianoche exacta, el primer proyectil de iluminación partió su tubo. Un proyectil de mortero de 60 milímetros ascendió en oscuridad, arqueó sobre la bahía y explotó a 90 metros sobre agua. Luz blanca inundó todo. Bahía de Ormoc dejó de ser sombra y se volvió geometría. Distancias se aclararon, ángulos se agudizaron. La embarcación líder apareció en silueta perfecta, ya varada al noroeste del pueblo, rampas bajadas, tropas moviéndose. El transporte japonés, identificado después como número 159, medía aproximadamente 60 metros de largo, cerca de 800 toneladas de desplazamiento. Placa de casco menos de 1 pulgada de grosor. Diseñado para llevar hombres, no sobrevivir fuego. Las tripulaciones del M10 tenían 30 segundos antes de que la bengala se extinguiera. 30 segundos para calcular rango, apuntar, cargar y disparar. El primer proyectil perforante de 3 pulgadas partió del cañón a aproximadamente 790 metros por segundo. Rango a objetivo 887 metros. Tiempo de vuelo poco más de 1 segundo. Retroceso empujó vehículo de 17 toneladas 15 centímetros hacia atrás en arena. El proyectil golpeó transporte en lado de estribor justo sobre línea de flotación. No hubo explosión dramática, solo penetración. El proyectil perforó casco, pasó a través de espacio de carga, detonó contra mamparo de babor. Dentro del barco, efecto fue inmediato y catastrófico. Una brecha del tamaño de vehículo pequeño se abrió en casco. Agua comenzó a verter a tasa estimada de 7.500 litros por minuto. Embarcación se escoró 7 grados casi instantáneamente. Tropas japonesas se congelaron en rampas. Aquellos aún dentro se precipitaron hacia salidas. Equipo rodó suelto. El barco ya no era transporte, era contenedor hundiéndose. 40 segundos después, segundo proyectil de iluminación se encendió arriba. Bahía iluminó de nuevo. Transporte 1. 59 se asentaba más profundo. Popa abajo. Línea de flotación elevándose. Artillería americana comenzó a calcular. El M10, que había disparado inicialmente, disparó de nuevo. Esta vez proyectil golpeó debajo de línea de flotación, abriendo segunda brecha. Inundación excedió cualquier capacidad de bombeo que tripulación poseía. Barco estaba terminado. Pero enfrentamiento no pausó para reconocer ese hecho. 4 embarcaciones japonesas más continuaban aproximándose. Segundo transporte estaba a 550 metros de distancia cuando todos cañones fueron autorizados a combatir. Cañones antiaéreos de 40 milímetros, normalmente reservados para aeronaves, comenzaron a martillar objetivos de superficie. Cada cañón capaz de 120 proyectiles por minuto. Obuses autopropulsados lanzaron proyectiles explosivos de 105 milímetros, no para penetrar, sino para desgarrar superestructuras a través de explosión y fragmentación. Ametralladoras rastrillaron barcazas. Los M10 recargaron calmadamente, rastreando movimiento, ajustando elevación. Segundo transporte tomó proyectil de 3 pulgadas a través de proa. El proyectil detonó entre tropas amontonadas,
matando estimados 40 hombres instantáneamente. El capitán no giró lejos. Disciplina japonesa sostuvo. Empujó adelante hasta que proyectil de 105 milímetros partió casco en línea de flotación. Barco encalló a 360 metros de costa. Demasiado profundo para que tropas vadearan. Demasiado poco profundo para flotar libre. Hombres saltaron a agua sobre sus cabezas. Muchos se ahogaron antes de poder intentar nadar. Ametralladoras americanas combatieron el resto. Transporte 1. 5-9 estaba completamente sumergido para las 12:20. Solo superestructura permanecía visible. Las 3 barcazas tuvieron suerte peor. Una se desintegró bajo fuego concentrado de 40 milímetros en 12 segundos. Otra intentó girar lejos y fue cortada por solo proyectil de 3 pulgadas. La última alcanzó 64 metros de costa, encalló en 90 centímetros de agua y descargó 50 hombres directamente en campos de fuego entrelazados. Ninguno alcanzó playa. De primera bengala a disparo final, 18 minutos transcurrieron. 5 embarcaciones japonesas destruidas. Aproximadamente 750 tropas enemigas muertas. Bajas americanas 0. Esto no fue caos. No fue fuego de pánico. Fue destrucción sincronizada, escalonada, ejecutada precisamente como planeado. Lo que ocurrió en Ormoc no fue fortuna ni improvisación en sentido romántico. Fue física funcionando exactamente como física funciona cuando acero encuentra acero más delgado a velocidad. El cazatanques M-10 nunca había sido diseñado para hundir barcos, pero había sido diseñado para algo más demandante: perforar agujeros a través de blindaje que contraataca. La noche del 11 de diciembre, objetivos esperando en Bahía no poseían blindaje en absoluto. El cañón de 3 pulgadas montado en M-10 disparaba proyectil perforante pesando poco más de 7 kilogramos. Velocidad de boca era aproximadamente 790 metros por segundo. A 900 metros, ese proyectil podía penetrar cerca de 8 centímetros de acero homogéneo laminado. Esa especificación importaba en Europa, donde tanques alemanes eran construidos para sobrevivir impactos. En Bahía de Ormoc, importaba por razones enteramente diferentes. Embarcaciones de transporte japonesas fueron construidas para llevar hombres y suministros, no para absorber fuego. Su placa de casco era frecuentemente menos de 1 pulgada de grosor, a veces sustancialmente menos. Contra eso, M-10 no era fuerza excesiva, era quirúrgico. Factor crítico era donde tripulaciones apuntaban, no a superestructuras, no a cubiertas. Apuntaban a línea de flotación debajo cuando posible. Porque barco no requiere destrucción explosiva para morir. Solo necesita perder concurso contra agua. Una vez que inundación comienza más rápido de lo que bombas pueden compensar, resultado está matemáticamente determinado. Gravedad toma control. Flotabilidad falla. Todo lo demás es detalle. Las tripulaciones de M-10 no intentaban hundir barcos de la manera que artilleros navales conceptualizan hundir barcos. No buscaban detonaciones de Santa Bárbara o explosiones catastróficas. Estaban abriendo brechas. 2 brechas eran suficientes. A veces 1. En Ormoc, primer transporte comenzó a tomar agua a tasa estimada de 7.500 litros por minuto después de impacto inicial. Ese número solo determina su destino. Ningún equipo de control de daño en transporte ligeramente construido puede superar esa tasa. El diseño de techo abierto del M-10 se volvió paradójicamente ventajoso. Era vulnerabilidad contra artillería y aeronaves, pero proporcionó a tripulaciones excelente visibilidad. Podían observar siluetas claramente bajo iluminación, podían rastrear movimiento, podían ajustar puntería en tiempo real. No disparaban a ciegas, disparaban deliberadamente, corrigiendo después de cada disparo, mientras barcos se escoraban y asentaban. Por eso proyectiles de seguimiento iban más bajos, no más altos. No estaban estimando, estaban observando efecto y completando tarea. Las otras armas importaron en roles de apoyo.
Los obuses de 105 milímetros no hundieron barcos independientemente. Sus proyectiles no fueron diseñados para penetración. Lo que lograron fue despojar superestructuras, matar tropas expuestas, colapsar cubiertas, crear caos. Cañones antiaéreos de 40 milímetros disparando proyectiles explosivos destrozaron barcazas de madera y secciones de casco expuestas. Ametralladoras terminaron lo que agua comenzó. Ninguno de estos sistemas solo explica resultado. Juntos, hicieron supervivencia imposible. Lo que no importó fueron factores que deberían haber importado. Barcos japoneses no poseían blindaje significativo, no tenían contrafuego efectivo contra cañones basados en costa. Estaban restringidos por agua poco profunda, forzados a moverse lentamente, incapaces de maniobrar agudamente sin encallar. Una vez comprometidos, no podían desengancharse rápidamente. En términos navales, ya estaban derrotados en momento que entraron bahía. Simplemente aún no lo habían reconocido. Los japoneses intentaron de nuevo la noche siguiente, 12 de diciembre, 1944. Justo después de 22 horas, 2 barcazas se aproximaron bahía de Ormoc desde norte. Siluetas más pequeñas, más bajas en agua, más rápidas, construidas para deslizarse a través de huecos. Lógica era directa. Si transportes grandes fueron destruidos, intentar algo más pequeño. Si velocidad falló previamente, intentar oscuridad. Iluminación subió a 730 metros. Los M10 ya estaban calculados. Ambas barcazas fueron destruidas antes de cruzar 450 metros. Bajas japonesas estimadas 100, bajas americanas 0. Matemáticas no habían cambiado durante la noche. Tercera noche representó prueba. 13 de diciembre. Japoneses escalaron. Un transporte más grande, posiblemente 800 toneladas de desplazamiento, llevando estimadas 400 tropas y equipo pesado, escoltado por 3 barcazas. Esto no fue terquedad. Fue confirmación. Comando japonés necesitaba verificación si Ormoc permanecía utilizable, si pérdidas del 11 habían sido anomalía, si alguna ventana aún existía. Respuesta llegó rápidamente. Transporte fue golpeado, luego golpeado de nuevo. Explosivo alto desgarró superestructura. Proyectil de 3 pulgadas perforó casco. Inundación siguió patrón idéntico como antes. Barco se hundió en 12 minutos. Barcazas de escolta nunca alcanzaron dentro de 900 metros. Bajas japonesas estimadas esa noche, 550. Bajas americanas, 0. En este punto, historia dejó de ser sobre tácticas y se volvió sobre toma de decisiones bajo presión. En 3 noches, comando japonés perdió aproximadamente 1.300 tropas intentando reforzar Ormoc. No en combate terrestre prolongado, no durante semanas, en minutos. Cada intento siguió guión idéntico y terminó idénticamente. Barcos destruidos antes de descargar. Sobrevivientes atrapados en agua. Sin habilidad de adaptarse sin incurrir pérdidas aún mayores. Japoneses no cesaron intentos porque fueron sorprendidos. Cesaron porque números ya no apoyaban operación. Yamashita era despiadado pero no irracional. Podía aceptar pérdidas si compraban tiempo. Lo que Ormoc ahora ofrecía era pérdida sin ganancia, sin tropas en costa, sin suministros entregados, sin retraso logrado, solo hombres muertos y cascos hundidos. Después de 13 de diciembre, convoyes pararon. Bahía de Ormoc fue cancelada, no oficialmente anunciada, no ceremonialmente abandonada, simplemente cayó silenciosa. No más barcazas probando oscuridad, no más transportes aproximándose playa. Embudo cerró. Efecto en tierra fue inmediato y severo. Fuerzas japonesas en montañas al oeste de Ormoc habían estado sobreviviendo en hilo logístico tenue. Arroz, munición, suministros médicos, reemplazos. Todo dependía de esos desembarcos nocturnos. Una vez que pararon, cuenta regresiva comenzó. Unidades agotaron munición primero, luego comida,
Luego moral. Hombres heridos cesaron ser evacuados. Comandantes dejaron de recibir órdenes. Campo de batalla no explotó. Se deterioró. La 77ª División de Infantería avanzó norte desde Ormoc el 14 de diciembre. Encontraron resistencia, pero era diferente. Posiciones fueron sostenidas más largo de lo que sentido táctico sugería. Luego, abandonadas súbitamente. Fuego de artillería se volvió esporádico. Contraataques perdieron coordinación. Para Navidad, Leyte estaba efectivamente segura. Estadísticas oficiales de campaña cuentan historia parcial. 19.456 soldados japoneses muertos en Leyte por la 77ª. 124 capturados. Pérdidas americanas 543 muertos. 469 heridos. Tasa de muertes de 36-1. Lo que esas cifras no incluyen son barcos. Hombres que nunca alcanzaron costa. Unidades que nunca formaron porque sus reemplazos fueron al fondo de Bahía de Ormoc. Esa omisión importa porque oculta velocidad de colapso. Sin Ormoc, 35º Ejército japonés no fue derrotado por batalla decisiva única. Fue privado de suministros, aislado, reducido incrementalmente. Noche del 11 de diciembre importó mucho más allá de Bahía misma. No fue dramática de manera de Midway. No hubo acción de flota grande, sin almirantes famosos, sin imágenes icónicas. Pero estratégicamente cerró puerta que no podía reabrirse. Cada kilómetro que americanos avanzaron después costó menos en sangre de lo que habría costado una semana antes. Cada posición japonesa que cayó lo hizo sin esperanza de refuerzo. En enero de 1945, ejército estadounidense hizo algo que raramente hacía durante guerra en curso. Cuestionó su propio reporte. No porque el resultado era políticamente inconveniente, no porque alguien se quejó, sino porque números no conformaban al modelo. División de Infantería había reportado hundir múltiples embarcaciones enemigas usando cazatanques. Esa no era reclamación que uno simplemente archivaba e ignoraba. Si incorrecta, requería corrección. Si precisa, significaba que ejército había descubierto capacidad que no sabía que poseía. Equipo de investigación fue enviado a Bahía de Ormoc. Para entonces, combate se había movido a otro lugar. Playas estaban tranquilas. Agua era poco profunda y clara en marea baja. Buzos descendieron y localizaron transporte 159, descansando en aproximadamente 4,5 metros de agua. Casco estaba intacto suficiente para examen. Midieron brechas, 2 puntos de entrada limpios en lado de estribor, ambos aproximadamente 8 centímetros de diámetro, ambos debajo de línea de flotación. Espaciado, coincidía reportes de disparo. Ángulos coincidían posiciones de costa de cañones M10. No había ambigüedad. Acero registra verdad más confiablemente que memoria. Segundo transporte yacía en agua más profunda. Buzos de marina lo alcanzaron también. Encontraron 3 penetraciones. 2 consistentes con proyectiles perforantes de 3 pulgadas. Una consistente con proyectil explosivo de 105 milímetros. Fragmentos fueron recuperados del lecho marino. Análisis metalúrgico los rastreó a proyectiles perforantes fabricados en 1944 en Arsenal Watervliet, en Nueva York. No quedaba espacio para duda. Reportes posteriores a la acción eran precisos. Línea de tiempo era precisa. Resultados eran genuinos. Conclusión fue directa e inquietante. La 77ª División de Infantería de hecho había hundido embarcaciones enemigas usando vehículos de combate blindados, disparando desde posiciones de costa. Esta fue única instancia confirmada de su tipo en Segunda Guerra Mundial. No en Pacífico, no en Europa, en ningún lugar. Tanques nunca habían hundido barcos antes. Nunca lo lograrían de nuevo. No se emitieron reconocimientos especiales por hundir barcos. Acción fue categorizada como defensa rutinaria de Ormoc. Tripulaciones de M10 regresaron a su rol primario: destruir fortificaciones, apoyar infantería, prepararse para Okinawa.
Momento pasó sin ceremonia. General Bruce mencionó enfrentamiento exactamente una vez en sus memorias. Una oración. Escribió que división había demostrado flexibilidad inusual empleando todas armas disponibles contra fuerzas enemigas, independientemente de si esas armas fueron diseñadas para tarea. Eso fue todo. Sin elaboración, sin énfasis. Para él, era simplemente confirmación de que su filosofía funcionaba. Ejército hizo una modificación silenciosa. En marzo de 1945, Manual técnico para cazatanques M10 fue actualizado. Nueva sección fue agregada. Empleo contra objetivos navales. 3 párrafos de largo. Notaba que proyectiles perforantes de 3 pulgadas podían penetrar embarcaciones sin blindaje a rangos hasta 900 metros. Recomendaba apuntar a línea de flotación para maximizar inundación. Citaba Bahía de Ormoc como caso de referencia. Actualización era clínica, casi indiferente, como si Ejército estuviera reconociendo nota al pie en lugar de anomalía histórica. Entonces, oportunidad se desvaneció. Japoneses nunca intentaron otro refuerzo anfibio a gran escala bajo cañones de costa americanos. Guerra se movió a Iwo Jima, luego Okinawa, donde defensores ya estaban posicionados. No hubo más Ormocs. No más momentos donde barcos se aproximaban playas bajo fuego costero improvisado. Lección existía, pero campo de batalla nunca la solicitó de nuevo. Hombres que dispararon esos 15 proyectiles continuaron su guerra. Lucharon en Okinawa, perdieron amigos, sobrevivieron. La mayoría nunca habló públicamente sobre hundir barcos. Para ellos, era simplemente otra noche donde tarea tenía que completarse. Bahía de Ormoc aún aparece sin importancia en mapas. Agua es calmada. Restos están enterrados bajo limo. Pero durante 18 minutos en diciembre de 1944, esa bahía determinó destino de campaña entera. Lo logró de manera que nunca ha sido repetida. Estos relatos perduran no porque simplifiquen guerra, sino porque preservan complejidad de cómo conflictos realmente se deciden. Innovaciones tácticas pasadas por alto nacidas de necesidad operacional. Momentos olvidados cuando doctrina estándar probó ser inadecuada y adaptación se volvió imperativa. Decisiones tomadas cuando perfección no estaba disponible y acción permanecía esencial. Si esta historia resonó, recuérdala. Compártela con quienes deben entender. Estas lecciones se desvanecen con cada generación. Lo que permanece son elecciones hechas bajo presión absoluta y prueba dejada atrás de que guerra se decide no por lo que armas fueron diseñadas para lograr, sino por lo que necesidad las obligó a alcanzar.